¿Qué hace, qué está haciendo, qué ha hecho el departamento, la consultoría jurídica? A veces yo creo que ese es un trabajo fácil, porque hay muchas personas trabajando en un departamento como ese. Sin embargo, por el vínculo que tengo contigo, tan especial y tan estrecho, pues me doy cuenta que no, porque para esos encuentros, esas tertulias que solíamos hacer con frecuencia, ahora no es posible por el trabajo que realiza, y más con un hombre como el presidente Luis Abinader, que siempre está en trabajo. Yo creo que es una adicción lo que tiene el presidente Abinader, una adicción al trabajo. Sí, Juan, tú lo has dicho, la consultoría siempre ha sido un centro de mucha actividad porque es un elemento, es una oficina común a todo el Poder Ejecutivo y que de alguna manera también se liga con el Poder Legislativo. Y se liga en la medida, por ejemplo, en que yo soy convocado con frecuencia y la consultoría a vistas y reuniones con comisiones del Poder Legislativo que están trabajando con un proyecto de ley. Y cuando ese proyecto de ley viene del Poder Ejecutivo, con frecuencia los legisladores nos llaman para discutir puntos de vista de un proyecto de ley que nosotros hemos enviado y que ellos o van a modificar o quieren entender, etcétera. Pero esto se agudiza y se hace más intenso cuando tú tienes un presidente que está constantemente, como tú dices, trabajando y elaborando ideas y sugiriendo cosas. De manera que sí, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo implica un activismo constante. ¿Cuántos profesionales del derecho trabajan en la consultoría? Aproximadamente 13. 13, pensé que eran más, porque además es un trabajo legal, jurídico, digamos que multifacético, porque son muchas las áreas. Hay que tratar de que los decretos estén apegados estrictamente a la Constitución de la República, y para eso hay que ver otras muchas leyes. Por eso cuando se elabora un decreto, y ese decreto no lo escribe el presidente de la República porque no es abogado y porque no está para eso, hay que ver un conjunto de leyes. Vista la ley tanto, vista la ley tanto, vista esto, vista decreto, tal cosa. Sí. Para hacer eso... Sí. Y no solo... Sí, exacto. No solo los decretos. Además de los decretos, como tú dices, son los temas que se tratan. Son las consultas que se le plantean a la consultoría, ¿verdad? Que ese es su trabajo. Eso es una consultoría. De cada ministerio, de cada institución del Estado, de cada dirección, de cada departamento, frente a una duda legal, ellos sugieren una opinión de la consultoría. Entonces la consultoría está dividida en equipos de abogados especializados por área y por instituciones del Estado. O sea, hay 2 abogados que trabajan, por ejemplo, asuntos inmobiliarios, hay 2 que trabajan con Hacienda, hay 2 que trabajan con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que trabajan todos los temas de relaciones exteriores. Y por eso deben ser más, y estamos tratando de que podamos en algún momento contratar a algunos abogados más, porque no da abasto el personal que tenemos para todo el trabajo que hay. ¿Cuál es la idea? El presidente de la República ha dicho que quiere ser recordado como un transformador, como una persona y ha pedido incluso tiempo para sanear el Estado. Y sanear el Estado implica una gran labor jurídica, porque son muchas las leyes. De hecho, hay un planteo de modificar la Constitución de la República, que ha encontrado también sus opositores, y opositores importantes, como el presidente Leonel Fernández, que dice que no hay por qué modificar la Constitución, que no debe ser tocada. Sin embargo, desde la campaña electoral, yo te recuerdo a ti, de manera personal, ir a varios programas de radio y de televisión para explicar las ideas que tenía el presidente, que tenían ustedes como grupo político y como partido, para hacer modificaciones a la Constitución de la República, sobre todo en el aspecto del Ministerio Público. Sí, así es. El presidente Abinader realmente tendrá que ser recordado como un presidente transformador, porque
Él se propuso desde el 16 de agosto que llegó al Palacio, o aún desde antes de llegar, a hacer una serie de transformaciones institucionales con las que se ha estado soñando y aspirando en la República Dominicana. Y día tras día, semana tras semana, mes tras mes, se va trabajando una a una en una ley, en un proyecto de ley para reformar el proceso de compra y contrataciones públicas, transformar la Contraloría, transformar la Cámara de Cuentas, para transformar el procedimiento contencioso administrativo, para una ley de simplificación de trámite que ya en el Estado, cero, burocracia cero, ventanilla única. Es decir, todo una carpeta que él tenía de sueños y no lo ha dejado en sueños, lo ha metido como realidad, y entonces uno ha tenido que caerle atrás a todo eso y en eso estamos trabajando. He dicho otras veces y repito ahora dos de las ideas que tú has emitido. Primero, que la reforma constitucional que se está planteando del gobierno y que se va a poner en la mesa del diálogo es una reforma constitucional tangencial. O sea, la reforma constitucional no es un objeto fundamental, sino que es el producto de una de las reformas institucionales del Estado, específicamente, como tú dijiste, lo que tiene que ver con el Ministerio Público, que implica de alguna manera tocar la Constitución, que no es una transformación ni una reforma fundamental. Es decir, el objeto no es la Constitución, el objeto es reformar el Ministerio Público, y si no estuviese Además, perdóname, es la primera vez en muchos años en que se plantea una reforma que no incluye la reelección presidencial. Así es, que una reforma que no es para beneficiar al presidente de turno. Entonces, si la mayoría de los elementos que se están planteando reformar en el Estado no implica tocar la Constitución. Se habla de modificar la Constitución levemente porque una de esas modificaciones implica tocar la Constitución. El caso del Ministerio Público. El caso del Ministerio Público. Entonces, el segundo elemento, y que ya incluso yo lo he conversado en otro programa delante de ti, es que tú decías que algunos de los líderes del país entendían que no era necesario modificar la Constitución para entender al Ministerio Público como independiente. Y yo tengo que volver a decir que no es así, que eso es una independencia administrativa, una independencia financiera, incluso la Constitución dice independencia funcional, pero que nosotros hablamos de una independencia política. Es decir, hablamos de eso, de que no haya una dependencia directa entre el Procurador General de la República, o como se le llame al momento en que resulta reformada, y el presidente de la República. Así incluso usted ha hablado, y lo recuerdo, desde la campaña electoral, de un Ministerio de Justicia. También un Ministerio de Justicia. Que tendría actividades muy propias, muy particulares, y que despojaría al procurador, digámosle así, o al fiscal general de algunas de sus atribuciones, como el tema carcelario, por ejemplo. Así es. Y fundamentalmente de la posibilidad, de la potestad de trazar la política contra el crimen en la República Dominicana, porque incluso una precisión de carácter jurídico constitucional, aunque la Constitución establece como atribución del Ministerio Público el manejo del régimen carcelario, esto pudiera hacerse sin tocar la Constitución, porque la misma Constitución dice que esto será atribución del Ministerio Público o de cualquier órgano creado por la ley. Uh-huh. Lo cual quiere decir que pudiera perfectamente el Ministerio de Justicia encargarse de esta tarea, pero hay otras atribuciones que tiene el Ministerio Público que deberían estar en manos de otro órgano o ente público que no sea un fiscal. Pero además, Antoliano, está el hecho cierto de que también es tal vez el único presidente
que se despoja de atribuciones que le dan un poder extraordinario, como el caso del propio Ministerio Público y su manejo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Así El es. presidente no está tratando de acumular poder, No, el presidente está tratando de despojarse. de despojarse de poder, Así es. precisamente. Así es. Con un sentido además democrático, totalmente democrático. Sí, porque el presidente actualmente no solo designa al procurador como una potestad de carácter constitucional, sino que también tiene la posibilidad de designar a 7 procuradores adjuntos. Y el presidente quiere que no quiere tener esa facultad. Quiere que sea realmente independiente el Ministerio Público. Que sea mediante otro mecanismo, para que sean fiscales que actúen sin miramiento y sin control político. Sin pedir permiso. Así es. Tenemos que hacer una pausa, Antoliano. En Nueva York, en Estados Unidos, en Colombia y en otros países han adoptado medidas de que la vacunación es obligatoria. Aquí hay una discusión al respecto. Yo personalmente, Juan TH, estoy de acuerdo con que sea obligatorio vacunarse. Y he tenido varias discusiones con algunos amigos. No, mi derecho es inalienable. ¿Y el mío? Tú tienes derecho a contagiarme. Tú tienes derecho a enfermarme. ¿No? ¿Quién te dio ese derecho? Tú tienes derecho a matarme porque tú decidiste no vacunarte. Entonces tú no tienes derecho. Tu derecho comienza donde termina el mío. O al revés, el mío comienza donde termina el tuyo. Pero no vuelvas, le dije a un amigo, no vuelvas a mi casa mientras tú no te vacunes. Eso es definitivo. Y yo estoy viendo que en las tiendas, en los bancos y en todos estos lugares están pidiendo la tarjeta de vacunación como por una resolución del Ministerio de Salud Pública. Ustedes en la consultoría, ¿qué opinan desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico? Mira, Juan, yo estoy convencido de que la resolución 00048 dictada por el Ministerio de Salud Pública para exigir la tarjeta de vacunación está fundamentada en la ley y que es acorde con la Constitución. Ahora, yo quiero explicar esto, a ver si lo logro, porque lo he tratado de explicar en otras ocasiones y parece que no he tenido mucho éxito. Incluso en un tuit que publiqué. Lo que yo he dicho, y reitero aquí, es que yo respeto la decisión de los tribunales y que el gobierno respetaría la decisión de los tribunales, porque eso es un tema que está en los tribunales. O sea, nosotros estamos luchando porque la gente se vacune. Porque dicen los organismos internacionales que regulan la salud, que tienen que ver con la salud, y dicen los especialistas que es bueno para la salud vacunarse. Entonces, ni tú ni yo tenemos tiempo ni edad de ponernos a hacer nuestras propias investigaciones para convencernos o no de que es bueno o que no es bueno vacunarse. Entonces nosotros tenemos que hacer como hemos venido haciendo toda la vida, creer lo que nos digan los médicos. Esta mañana yo escuché, en el día de hoy escuché a un conocido infectólogo aquí, hablando en un programa de radio, que decía que la Pfizer estaba produciendo una cápsula, una pastilla, con lo cual se obtenía el 89% de garantía, la persona que la consumía, de no ingresar en un centro de cuidado intensivo. Sí. Porque los médicos no dicen que con que tú tengas 3 vacunas o que consumes ese medicamento, no vaya a adquirir el virus. Tú lo adquieres como adquiere el virus de la gripe o el de la tuberculosis. Pero no te mueres. Entonces, yo digo desde el punto de vista legal, entonces, que yo creo en la legalidad de la medida que se ha tomado. Ahora, cuando yo digo, tal vez quienes impugnan esta resolución tengan razón, bueno, porque yo tengo que darle el beneficio de la duda a un asunto que está siendo juzgado en los tribunales, porque ¿quién soy yo para dar por afirmado
un asunto que todavía no ha sido conocido ni fallado. Ahora bien, todos los días llega una demanda nueva. Hoy mismo llegó un amparo donde incluye incluso hasta la vicepresidenta de la República, al ministro de Salud Pública, a la procuradora, donde le están diciendo que le están solicitando al tribunal que disponga la suspensión de la vacunación, no de pedir la tarjeta, no de la vacunación, hasta que la Organización Mundial de la Salud no determine si ese virus fue creado por unas potencias, grandes potencias, para extinguir la humanidad. Eso dice un abogado. Entonces yo digo... No, yo escuché algo más, Antoliano. Yo escuché a un médico decir que en 2 años toda la humanidad se va a morir como consecuencia de la vacuna. Entonces hay tantos disparates. Eso yo no lo sabía, pero si no nos morimos como consecuencia de la vacuna, entonces nos va a matar el virus. ¿Vale qué? Y sí, yo prefiero que me mate la vacuna. En cualquier caso. Porque por lo menos le ha dicho que en 2 años, ¿verdad? Sí. Si no, el virus nos va a matar de inmediato. Pero yo quiero decir, mira, Juan, la persona que lanzan este tipo de demandas están en su derecho de hacerlo, están ejerciendo un derecho y están usando los mecanismos que establece la ley. Es decir, hay que respetar el derecho a todo, incluso hasta eso. Por eso que me gusta mucho la democracia a mí. Bueno, hasta a los imbéciles le da derecho. Hay un derecho para que la gente vaya y diga, yo quiero que se pare la vacunación. No solamente que una persona vaya a alegar su derecho a no vacunarse, sino que quiere que se detenga el proceso de vacunación hasta de los que quieren vacunarse. Lo cual quiere decir que con eso se le estaría respetando el derecho a los que quieren vacunarse. A los otros, claro. Entonces yo lo que dije en una ocasión era, bueno, yo no quiero que eso prospere y no creo que deba prosperar jurídicamente. Ahora, lo que sí quiero es que si en el improbable caso de que prospere, oye, que ya por lo menos el 90% de la gente esté vacunada, a ver si se salvan incluso los mismos que están impugnando la resolución. ¿Cuándo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso no va a... Yo lamento mucho ese tipo de actitudes. Pero bueno. El diálogo nacional que ha convocado el presidente Antoliano y que acudió a todas esas personas, ¿cómo tú lo ves? Porque tú eres más como un abogado. También tú eres un ciudadano y tienes una visión política sobre las cosas y tienes una responsabilidad al mismo tiempo. El diálogo es una magnífica idea. El Consejo Económico y Social es un órgano creado por la Constitución, un órgano de concertación. Y yo creo que más cosas y más temas y más discusiones deben ir al Consejo Económico y Social, al CES. En esta ocasión, como se ha explicado, se han creado una cantidad determinada de mesas de discusión donde van a ir temas variopintos y existe la ventaja de que ahí está representado todo el liderazgo político. Sí, yo quedé sorprendido de la cantidad de personas, representantes de todos los partidos políticos que acudieron. Sí, mira, hay una demostración de madurez en el quehacer político porque, aunque no fue en el marco del diálogo, pero ayer el presidente convocó para el tema de Haití al liderazgo político nacional y estaba todo el mundo. Todo el mundo estaba allí. Y mucha de la gente que está ahí, la mayoría, lo que se expresaron, nadie se expresó en contra, pero lo que se expresaron a favor. Y entienden que se olvidaron de los colores de sus partidos y entienden que esto no es un asunto de partidos, sino de partidos ni individualismo, sino que la República Dominicana, el que le tocó ser presidente en esta coyuntura, era una persona que se llama Luis Rodolfo Abinader. Él era que tenía que hacer la convocatoria. Si hubiese sido Pedro, Juan o José, entonces que lo hubiesen hecho ellos. Bueno, pues esto es como una extensión del diálogo, pero una mesa crítica, ¿verdad? Claro, totalmente. Y no quiero decir un cuarto de guerra, que es una expresión que se usa porque se pudiera malentender. Sí. En estas circunstancias no es bueno usar esa palabra. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, Antoliano. Volvemos enseguida. El consultor jurídico tiene que marcharse, porque él vino por un momentito, porque tiene mucho trabajo en el Palacio. Y como yo decía hace un ratito,
El presidente Luis Abinader tiene una cosa que yo no sé si es bueno o es mala, Toliano, que es una adicción al trabajo. Yo le digo a él que debe trabajar menos, que debe descansar, me preocupa su estado de salud. Llega tarde a su casa y de su casa comienza a responderme a mí, a responder a todo el que le he escrito durante el día. Y yo, pero de todos modos, te agradezco muchísimo que hayas venido personalmente. El tránsito está infernal. Sí, así es. Totalmente. Así es. Y tendremos esta conversación, Toliano. Yo espero que tú puedas venir con alguna frecuencia a explicar algunas cosas. Volveré, Juan, volveré. Por ejemplo, el tema que acabas de explicar, de la vacunación, el tema del Ministerio Público, etcétera. Y te voy a dejar que te marches y te pido una expresión con relación al día de mañana, Día de la Constitución de la República. Y ya Juan Pablo Uribe hablaba aquí de todas las actividades que hay mañana, incluyendo una en la que va a participar el presidente de la República. Sí, bueno, el presidente convocó un consejo de ministros mañana en San Cristóbal. El gobierno va a sesionar en San Cristóbal. Y yo creo que es oportuno. E incluso el presidente parece que va a anunciar cosas muy interesantes para la provincia de San Cristóbal y para el país. Pero solo quiero decir que yo siento, y la República Dominicana entera, ¿no?, que está atenta a la vida institucional del país, que nosotros poco a poco nos hemos metido en un régimen constitucional. O sea, los dominicanos vivíamos hasta un momento de espalda a la Constitución. Y hay frases célebres que se citan de políticos y mandatarios que se han referido con desdén a la Constitución, pero ahora las actividades están constitucionalizadas, ¿verdad? Sí. Y la gente ha comenzado a prestar atención y a aprender las reglas constitucionales. Y yo creo que hay que hacer de la República Dominicana, que nosotros vivamos como cultura, un régimen de derecho. Y para eso tenemos que aprender y entender la Constitución. Y por eso hay que llevar esto como una asignatura obligatoria a las escuelas. Gracias, hermano mío, por haber venido. A ti, Juan, y espero que me invite de nuevo. Así será, claro que sí.